Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que esté. Bendecimos al Señor y le damos gracias por este día. Amén. Vamos a comenzar, primero somos Ana y Ricardo. Amén. Y vamos a comenzar con una oración para entregarle al Espíritu Santo este devocional para que la semilla pueda caer en tierra fértil. Acudimos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bienvenidos sean a este lugar. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad nuevamente de estar en un devocional más. Padre, que esta palabra pueda llegar a corazones sedientos y hambrientos de ti. Quédate de inicio a fin, gobierna en cada enfermo. Sana, Padre, todo el que está clamando por sanidad, Padre, sea usted el médico por excelencia. Glorifíquese, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es reposa en Él. O en otras palabras, descansemos en Él. Amén. Y vamos a leer en la palabra en Génesis 2:2. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ok, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahí nos estaba marcando una pauta el Señor para que en el séptimo día descansemos nosotros también. Miren, Él creó la tierra en 6 días. Y en el séptimo día descansó como ejemplo para nosotros. Amén. Es un día de renovación. Es un día para dedicárselo a Él. Entonces el Señor quiere que entremos en su descanso. Y no solamente en el séptimo día, sino que reposemos en Él. Amén. Que descansemos en Él en todo momento. Eso no significa que nos vamos a quedar cruzados de brazos, no haciendo nada. No significa eso. Sino que hay que aprender a confiar y a esperar en el Señor. Mucha gente se vuelve tan adicta al estrés que cuando hay momentos de tranquilidad, no va a creer usted. Se estresan por falta de estrés. ¿Qué nivel de ironía es esa? Se estresa. Pero cuando hay momentos, nosotros tenemos que aprender a soltar el estrés y abrazar la paz del Señor. Vamos a leer en Levítico 25:4. Levítico 25:4. Amén. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Aún en la tierra dice que hay que reposar en el séptimo año para que la tierra tenga descanso, para que se renueve. Dice que no la sembrarás y no podarás tu viña. Así que ya nos dejó una pauta marcada el Señor con respecto a las tierras también. Y cuando uno hace eso, yo hago bastante agroindustria. Y en el séptimo año hay que definitivamente reposar la tierra para que se renueve. Porque todo lo que Dios creó lleva su ADN. El descanso, aún para poder vivir día a día, hay que descansar por la noche. Entonces, Él nos manda a descansar para que la tierra produzca con la semilla. Cuando no dejamos descansar la tierra, no vuelve a recuperar sus minerales y queda como tierra estéril, infecunda. Entonces, las frutas y vegetales pierden todo su sabor y no hay nada más feo que una fruta insípida. Entonces, muchas veces, lastimosamente, cuando no se descansa la tierra, sí, la fruta llega a su tamaño, pero ¿de qué sirve si pareciera que le falta la esencia? Entonces, vamos a leer en Éxodo 28 para saber qué significa entrar en un descanso espiritual. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Entonces, no solamente es algo que el Señor nos dejó mostrado, es un mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No solo santificas tu semana, pero también es un recordatorio que debes entregarle a Él. Es como un tributo al Señor. Debes santificar cada séptimo día. No que los demás días no deben ser santificados. Los demás días deben ser de trabajo. Pero el séptimo día es de reposo para Él. O dedicarlo para que nos podamos nutrir de Él. Significa realmente estar confiado completamente en el Señor, sabiendo que Él tiene control de nuestras vidas. El descanso espiritual es dejarlo trabajar en todas nuestras áreas y no hacerlo nosotros en nuestras propias fuerzas. Tenemos que confiar que las manos del Señor están obrando las 24 horas para que sus planes puedan ser manifiestos en nuestras vidas. Entonces, esta manifestación es la más clara evidencia de que hemos renunciado a toda carga, que sentimos paz. Y Él lo manda en la palabra. Jesús mismo lo dice, que tiremos nuestras cargas hacia Él. Amén. Muchos se preguntarán, ¿y cómo puedo tener yo paz en medio de la tormenta? Es fácil, reposar en Él. Les voy a contar una historia que mi esposa y yo hemos aplicado en nuestras vidas. Hace aproximadamente 5 meses y una semana, mi madre falleció. Y entonces para mí fue la peor tormenta de mi vida. Claro. Y en medio de la tormenta, increíblemente, Él me dio calma, Él me dio control. Él me mostró que Él estaba conmigo y que todo iba a estar bien. Porque una vez estaba Él con sus discípulos y mientras ellos estaban en la barca y ellos estaban luchando porque la barca no se hundiera, Él se fue y durmió. Y ellos sacaban el agua de la barca para que no se hundiera. Y existe un cuadro famoso que nosotros mandamos a hacer una réplica y lo pusimos en el lugar alto de esta casa. Y en ese cuadro está descansando Jesús. Obviamente no lo pusimos, pero yo puedo verlo en la barca, que Él está descansando, y puedo visualizar el terror de los discípulos. Y de repente Él estaba tan dormido. Y hasta se puede decir, pero qué desconsiderado es Jesús durmiendo en medio de esa tormenta. Pero todo lo hacía con un fin y era lo que ellos no entendían. Exactamente. Entonces, esto nos enseña que en medio de las tormentas de la vida tenemos que descansar confiadamente en Dios. No hace falta tomar pastillas para que nos calme, o drogas para que nos calme. No. ¿Cómo es posible que siendo cristianos sigamos tomando pastillas para dormir? Bueno, aunque la melatonina es buena, pero hay que poner nuestra fe en Él. Y Dios nos ha dado la autoridad para que podamos hollar serpientes. O sea, para destripar las serpientes con nuestros pies. Y escorpiones. En casa a mí me toca hacer ese rol. Yo me encargo de los escorpiones. Entonces, hay que caminar con confianza en Él. ¿Y por qué nos cuesta tanto reprender la adversidad y seguir caminando con confianza? Pues debemos saber que el mismo Dios que nos guardó del accidente, del peligro de muerte, de ser condenados injustamente, el Dios que nos sanó esa enfermedad que los médicos no podían curar, es el mismito Dios que nos seguirá guardando hoy y siempre. Y nosotros somos testimonio vivo en esto, de que cuando tenemos adversidad, nosotros resistimos y definitivamente el diablo siempre huye. Y tiene que salir. Tiene que salir. No hay, o sea, es mandamiento que nos da el Señor. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Alabar, adorar, danzar, gritar.
Leamos lo que dice en Hebreos 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces, temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, que aún teniendo nosotros el conocimiento de que tenemos que reposar en Él, nosotros no parece que estamos sordos y estamos estresados por nada. No puede ser, porque se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a los demás. Pero el que no aprovecha esto de oír la palabra es que le hace falta fe. Prácticamente como que nunca haya oído. Entonces, cuando entramos en el reposo, las grandes bendiciones de Dios vienen. Dele así para que, si le gusta el tema que el Señor nos ha dado este día. Amén. Las bendiciones de Dios van a venir cuando uno va aumentando su fe. Así que adore, alabe, dance, grite, ayune, ore, viva en obediencia, viva en santidad y sea imitador de Jesús. Y usted va a tener la plena seguridad de que usted tiene una identidad en Cristo Jesús. Porque solamente Él es la verdad, la vida, Él es la puerta. Y no hay ningún otro camino para llegar al Padre, solamente Él. Y si usted cree en Él, tenga la plena seguridad de que usted es salvo en Cristo Jesús. Muchas gracias. Entonces, Él nos va animando a continuar en el descanso en Él, con la palabra. Amén. Porque ahí es cuando Él va a empezar a obrar. Cuando dice la palabra, estate quieto. Amén. Y date cuenta que yo soy Dios, dice el Señor. Sí, o sea, estar quieto dice que cualquier cosa que nosotros estemos pasando, estar quietos porque yo pelearé la batalla Así, por ti. Él peleará por nosotros. Tenemos que descansar. Esa es una de las pruebas y esa es una de las manifestaciones de que Él está con nosotros. Amén. Y Él toma control de todas las situaciones de nuestra vida. No importa qué tan negro se mire todo. Imagínense que tenía 4 días Lázaro de fallecido cuando Él vino. Ya dice la palabra que ya las hermanas dicen, ¿y para qué? Le dicen. Ya hiede, le dicen. Sí. Pero no, había propósito. Sí, había propósito. Lázaro salió enterito. Le dijo, levántate y ve. Y vivió Lázaro, resucitó. Fue el primer resucitado. Y aún Cristo, hecho hombre, hecho carne, hecho sangre, lo lloró. Así que la muerte era auténtica. Y entonces Él tuvo el privilegio de vivir y morir una segunda vez. Entonces, mientras nosotros no soltemos los problemas, el problema sigue siendo nuestro. Pero si usted lo pone en la presencia del Señor, el problema ya no es suyo. El Señor sabe qué hacer con sus problemas, y lo que el enemigo quería que fuera para mal, el Señor lo va a usar para bien, porque lo va a acercar a usted al Señor. Vamos a leer en la palabra lo que dice Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, ahí nos está diciendo, porque el que ha entrado en el reposo del Señor, también ha reposado en sus obras. De la misma manera que Dios reposó en las obras que Él hizo para nosotros. Pero, ¿qué nos lleva a soltar nuestras cargas? Cuando ya somos conocedores de la fidelidad del Señor, Dios nos dice, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Y esto es respaldado por Salmos 46:10. Corrobóramelo, por favor.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Y toda rodilla se doblará por el nombre sobre todo nombre, Cristo Jesús. Entonces ahí ya podremos tener reposo total, porque retorna para hollar la serpiente que ya fue destruida en la cruz. Entonces, lo que tenemos que tener es fidelidad, no ser infieles. Él continúa siendo fiel ayer, hoy y siempre, porque su palabra no pasará. Su amor es sobrenatural. Él nos amó primero. Nos amó de tal manera, como decíamos ayer en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, Él es sobrenatural, pero es algo que no vamos a lograr comprenderlo. Abrace la idea que su Dios es infinito, así como la izquierda a la derecha, y así como el universo se va expandiendo, así es el amor que le tiene Dios a usted. Y usted tiene que descansar, porque el creador de la luz, el que habló, el verbo, es su protector. En Él debemos reposar. Y eso no tenemos ni que comprenderlo. Solo abrace la idea de que el Señor está con usted en la medida que usted se convierte en ciudadano del reino. Y cada día nos va a demostrar Él que nunca nos dejará ni nos abandonará. Entonces, vamos a cerrar este devocional con una oración, entregándole a Él nuestro descanso mediante la fe que nos ha dado por el oír la palabra. ¿Le parece, amada esposa? Le damos gracias a Dios. Todo el que está conectado por aquí, levante su mano, por favor. Levante su mano y acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que aprendamos a descansar en Él en todo momento, en toda situación. Que ya no estemos ahí con ese cansancio. Dice la Biblia: echad toda vuestra ansiedad a mí. Entonces tenemos que dejarle todo a Él mientras estemos en Él. Así que repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo, y hago un pacto nuevo contigo, Jesús, para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra en mi corazón y cambia mi vida, de modo que si hoy muero, al abrir mis ojos pueda estar en tus brazos. Amén. Amén. Y lo vamos a dejar con un versículo hoy de introspección o análisis, o para que meditemos en él. Y es Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Si el Señor ha hecho un milagro en su vida, usted puede y debe congregarse para que su vida sea un testimonio, para que otras almas sean alcanzadas mediante la glorificación del Señor. Pero no deje de ofrendarle al Señor, que en la misma medida que usted tenga la revelación de la ofrenda, del diezmo y de la primicia, el Señor lo va a santificar y va a hacer que rinda el fruto. Dice Malaquías 3:10. Trae los diezmos al alfolí. Traed los diezmos al alfolí. Busque al Señor en una sana doctrina, en una iglesia, y llévele al Señor lo que es de Él, para que su dinero sea santificado, para que su vida sea administrada apropiadamente, pero hay que darle al Señor lo que es del Señor. Así que los invitamos a que lo busquen a Él en espíritu y en verdad. Hay que nacer de nuevo del agua y el espíritu, para que podamos ser llamados hijos y poder gozar plenamente
de todo lo que el Señor tiene para usted. Y es la única manera de evitar irnos al infierno. Así que les agradecemos. Dios les bendiga. El Señor sea con usted en todo lo que usted hace. Bendición. Bendiciones.